en la documentación que se les ha facilitado y, sobre todo, yo quiero destacar que es un colaborador habitual de los cursos de verano de este campus Juste. El tema que se le ha propuesto como título de ponencia está orientado a los ODS en los ámbitos de integración y de cooperación en América Latina y en la Unión Europea. Pongan ustedes el orden que quieran. Lo que dije en el momento de la presentación del curso era un objetivo que nos habíamos planteado, y es que en el proceso de internacionalización del desarrollo sostenible, pues hay una implicación muy fuerte como actores de procesos de integración, llamémoslo organizaciones internacionales bajo diferentes características, o incluso procesos de cooperación que se están desarrollando en Europa y en América, y que incluso imbrica a ambas márgenes del océano Atlántico, porque es expresión de una conciencia colectiva de que la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible también hace partícipes a estos niveles de cooperación internacional. Creo que no me debo extender en la presentación del ponente y de su conferencia y, sin más dilación, le dejo paso, no sin antes agradecerle que esté esta mañana con nosotros. Muchas gracias. Bien, buenos días. En primer lugar, y más allá de lo estrictamente protocolario que todos hacemos en estos casos, debo comenzar mi intervención agradeciendo muy sinceramente a los dos directores del curso, a la profesora Mesa y al profesor Rodríguez Barrigón, su invitación a participar. El profesor Rodríguez Barrigón, os lo voy a contar, aunque se esté grabando, no es ningún secreto, es mi maestro, fue mi director de tesis doctoral, con lo cual le tengo un gran aprecio. Aprendo ahora en esa binomio que le ha hecho este-oeste, sigo aprendiendo con el derecho internacional casi desde la otra punta de España. Y también él lo ha comentado, me conoce bien. Habitualmente he sido alumno de los cursos de verano del Campus Juste, ahora estoy en este otro lado. Agradecer muy sinceramente a la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Juste. Normalmente, yo que soy extremeño de origen, normalmente se suele decir, o en Extremadura solemos decir, que tenemos muy buenas cosas pero que sabemos venderlas mal. Bien, pues en este caso yo creo que es un ejemplo de que tenemos una muy buena cosa y que además el hecho de que ustedes estén aquí y el éxito que tienen estos cursos de verano demuestra que también sabemos venderlas bien. Con lo cual, en este sentido, pues toda mi felicitación a los que considero en algunos casos amigos del equipo de la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Juste. Y también decirles que para mí supone una responsabilidad, después de los dos ponentes que me han precedido en el uso de la palabra, pues dar mi visión académica y también jurista, de un jurista, sobre los objetivos de desarrollo sostenible, pues también es un reto. Y les hago esta prevención porque verán que mi punto de vista, en algunos casos sobre los ODS, y en este caso está muy relacionado con la intervención de Federico Buyolo, difiere un poco de algunas cosas que él ha manifestado, sobre todo en la parte final de su intervención. Así ustedes ven las dos caras de una misma moneda y yo creo que es algo que a ustedes les puede resultar interesante. Bien, estaba comentando con el profesor Rodríguez Barrigón que en la ponencia del señor Federico Mayor Zaragoza era casi una lección 1 de temario de Derecho Internacional, por la evolución histórica que ha hecho de algunos de los aspectos esenciales. Y ciertamente, si comenzamos a hablar del concepto de desarrollo sostenible, bueno, primero hemos estado hablando ya toda la mañana de desarrollo sostenible. Todos ustedes, seguro que, yo sé que ustedes saben lo que es el desarrollo sostenible, pero nadie lo ha definido. Ya tenemos un problema.
Sucede muchas veces en la comunidad internacional. En la comunidad internacional todos estamos de acuerdo en que tenemos que luchar contra el terrorismo, pero no tenemos un concepto internacional generalmente admitido de lo que es terrorismo. O sea, que no es una cosa solamente que pase en el desarrollo sostenible. Pero bueno, generalmente todos estamos de acuerdo en que el desarrollo sostenible es aquel desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Y al hilo de esta evolución histórica que ha hecho el señor Federico Mayor Zaragoza, brevemente una referencia histórica al desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible ni mucho menos es una cosa reciente. En la década de los 70, con un consenso que se llamó el Nuevo Orden Económico Internacional, se hacía referencia a una cosa que todos podemos identificar como desarrollo sostenible: el crecimiento responsable. Es crecer actualmente sin comprometer que las generaciones futuras o que otros también se puedan desarrollar. Estamos hablando de lo mismo. Ciertamente lo que hace la resolución 70/1 de la Asamblea General de Naciones Unidas, en las que se establecen los ODS, es darnos la visión actual que tiene la sociedad internacional actual de lo que son los ODS y de lo que tiene que ser el desarrollo sostenible en 2030. Como bien ha dicho el señor Mayor Zaragoza, transformando nuestro mundo de cara a 2030, con 17 objetivos y 169 metas, que según dice la propia resolución, suponen un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Bien, suena bien, ¿verdad? Bueno, pues nada más cerca de la realidad, pero nada más lejos de lo que puede ser inmediatamente posible a día de hoy. La realidad demuestra eso. Algunos de los datos que voy a ir dando a lo largo de mi intervención corroborarán eso. Esto ni mucho menos quiere decir que tengamos que abandonar la Agenda 2030. Lo que sí tenemos que ser conscientes es que es una agenda excesivamente ambiciosa, o que es una agenda, vamos a dejarlo, muy ambiciosa. Con lo cual, se tenían 15 años para implementarla, pero lo cierto es que es una agenda muy ambiciosa. El profesor Díaz Barrado ha definido los ODS como una hoja de ruta de la comunidad internacional. Una hoja de ruta que va a marcar el camino de la comunidad internacional durante esos próximos 15 años. Después de estos 3 días en Guadalupe, ustedes serán capaces, deberían ser capaces de ver si realmente la comunidad internacional, los Estados, están apostando por esos ODS. Bueno, esa ya es una conclusión que tienen que sacar ustedes. Un desarrollo sostenible, como se ha comentado aquí esta mañana, con una triple visión económica, social y medioambiental. Algo lo que es novedoso, esa triple visión que se viene a sumar a una visión tradicional que era casi exclusivamente medioambiental. Ahora se tiene en cuenta esa triple visión y, sobre todo, también una cuestión muy novedosa es que los ODS tienen una visión transversal. Es decir, en los ODS están implicados, que también se ha comentado aquí esta mañana, todos los protagonistas de la sociedad internacional. Están implicados los Estados, están implicados las administraciones descentralizadas, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que en muchas ocasiones son los que tienen el contacto directo con la ciudadanía y, por tanto, son los que tienen una capacidad más directa de implementar los ODS. También la sociedad civil, esa ciudadanía global de la que hemos hablado, esa sociedad civil internacional de la que estamos hablando, también el sector privado y también las universidades. Y la participación del sector privado, la orientación, sobre todo de las empresas transnacionales hacia los ODS, constituye un reto imprescindible en esta materia. Nadie duda de que las empresas transnacionales son los principales actores económicos de la globalización. No puede construirse una agenda de desarrollo sin que las empresas estén realmente implicadas. En un informe reciente de una consultora, de las más conocidas, no hace falta hacerle publicidad, se decía que el 85% de las empresas del IBEX contenían en su plan de negocio una mención a los ODS, pero solamente el 10% del IBEX 35, o sea, una cantidad muy menor, solamente realmente tenían integrado en su plan de negocio los ODS.
mención sí, pero realizar actuaciones que se orienten realmente a los ODS, eso ya es una cuestión más complicada. Se ha mencionado también, como otra característica de los ODS, en un planteamiento más o menos general, la interrelación entre los mismos. Y esto resulta obvio. Evidentemente existe una interrelación clara entre el ODS 4, garantizar una educación de calidad, con el ODS 8, que es fomentar un crecimiento económico y tener un empleo de calidad. Si no se tiene una formación adecuada, no se puede llegar a tener un empleo de calidad sin ningún lugar a dudas. Y con el ODS 2, que es poner fin al hambre. Evidentemente, todos estos son elementos que se encuentran absolutamente interrelacionados. O el 12, el 13 y el 14, garantizar pautas de consumo y producción sostenible, tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático. ¿Cómo vamos a combatir el cambio climático si nosotros con nuestro consumo estamos consumiendo, valga la redundancia, productos que van en contra de ese cambio climático? Evidentemente, todos tienen una interrelación bastante clara. La Agenda 2030 es un plan ambicioso, señala principios y pautas de comportamiento, y una cuestión que me interesa destacar, y lo hago sobre todo en mi condición de profesor de Derecho Internacional, los destinatarios principales de la Agenda 2030 son los Estados, pero con una salvedad, y ustedes deben de tenerlo en cuenta. Y lo dice la resolución. Los ODS no crean obligaciones jurídicas internacionales. Son un compromiso político muy importante al más alto nivel de los 193 Estados, pero no supone la aparición de nuevas obligaciones jurídicas desde el punto de vista del derecho internacional. Por lo menos prima facie. Luego veremos si con carácter sectorial se están incorporando algún ámbito de normas. Pero esto ustedes deben de tenerlo claro. Por eso son los Estados los que deciden cómo van a incorporar a nivel interno los ODS. Yo sí creo, a diferencia de lo que se ha comentado esta mañana, que sí tiene una cierta relevancia, no, a lo mejor es inviable, juridificar todos los ODS, sería una tarea ingente, pero sí se hace necesario, y los pondré en la parte final de mi intervención, que este compromiso político de indudable relevancia y que está al más alto nivel vaya acompañado, sin duda alguna, de normas jurídicas que obliguen a los Estados y que obliguen a los actores a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Claro que, se comentaba aquí esta mañana, claro que nos saltamos los semáforos, claro que hay cuestiones en que las normas se infringen. Yo tengo un colega de Derecho Penal que siempre dice: el derecho internacional público y el derecho penal son los dos ordenamientos jurídicos más fracasados de toda la historia. El derecho internacional, porque su objetivo fundamental ha sido evitar las guerras, y el derecho penal porque su objetivo fundamental ha sido evitar el delito. Evidentemente sigue habiendo delito y evidentemente sigue habiendo conflictos, pero claro, esto no quiere decir que podamos desligarnos de que existan obligaciones jurídicas, ya sea a nivel internacional o a nivel interno, que obliguen a cumplir los objetivos que nosotros estamos de acuerdo en que tenemos que cumplir. Es evidentemente mucho más fácil acudir a un compromiso político que acudir a normas jurídicas de carácter internacional. La prueba la tenemos con lo que se acaba de decir. Estados Unidos se descolgó del Pacto de la Sociedad de las Naciones. Pero es que además ese Pacto de la Sociedad de las Naciones, por cierto, nunca llegó a establecer una prohibición absoluta del uso de la fuerza, que fue otro de los motivos de su fracaso, junto con la no incorporación definitiva de Estados Unidos. Por eso, en la línea con lo que se ha comentado, Estados Unidos se retiró del acuerdo de la Corte Penal Internacional. También en esa dialéctica demócrata-republicano, también se retiró. Bill Clinton, presidente demócrata, pretendía sumar a Estados Unidos a la Corte Penal Internacional. Llegó Bush hijo, en este caso dijo, no. Esto de que Estados Unidos quede sometido a un tribunal internacional, no. Esto es Estados Unidos, no, esto no. O sea, con lo cual, evidentemente, claro que las instituciones de derecho internacional, tribunales internacionales, tienen aspectos a mejorar, pero cuando los Estados no quieren sumarse a ellos, no quieren quedar sujetos a la jurisdicción de órganos internacionales o a compromisos internacionales, por algo será. Por lo tanto, sin duda alguna, lo dice la resolución 70/1. Cada gobierno decidirá la forma en la de incorporar estas aspiraciones y metas mundiales en sus procesos de planificación, en las políticas y en sus estrategias nacionales. Es una decisión de cada Estado. Esto no quiere decir
que se pierda el elemento internacional. Porque muchos de los objetivos, todos los objetivos y todas las metas que aparecen en los ODS solamente se pueden conseguir si existe realmente una cooperación internacional. O sea, que el elemento internacional no se diluye. Pero lo que tenemos que tener claro es que desde el punto de vista del derecho internacional, los ODS no suponen nuevas obligaciones. Y también otro reto que implican los ODS es su supervisión, su monitoreo, si prefieren utilizar esta expresión. Me parece que va a haber alguna intervención en este sentido, pero realmente también es un reto establecer estadísticas fiables de cuál es el grado de cumplimiento de los ODS. Y esto, sin duda, es un paso fundamental. Retratar a cada actor fundamental cuál es, de una forma clara y comprensible para la sociedad, cuál es su grado de cumplimiento con los ODS es un elemento de vital importancia. Entre otras cosas, esto es un elemento de cierta dificultad porque con los ODS se tienen que medir parámetros de desarrollo que antes nunca se habían medido, porque introducen nuevos componentes en el desarrollo que antes no se medían. Con lo cual, como todas las cosas que son nuevas, evidentemente plantea algún problema. De todas las formas, si empieza, lo dijo el señor Gutiérrez, secretario de Naciones Unidas, sin datos empíricos respecto de la situación actual, no es posible trazar con confianza nuestro camino hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Este es un elemento clave en el cumplimiento o para mejorar el grado de cumplimiento de los ODS. ¿Cuál ha sido la posición de España? Ya se ha mencionado aquí esta mañana. En estas estadísticas que están haciendo y que en parte son reconocidas por Naciones Unidas, no salimos del todo mal parados. Ocupamos la posición, desde la media que se hace, ocupamos la posición 25 de los 193 estados. Pero tenemos problemas. Puntuamos especialmente bajo en ámbitos que yo cuando leí el informe me llamó muchísimo la atención. Producción y consumo responsable, salud y bienestar, igualdad de género, agua limpia y uno que fue el que a mí más me llamó la cabeza, me llevó las manos a la cabeza, la lucha contra las desigualdades. Pero porque es que además de las luchas contra las desigualdades ha sido el que más ha empeorado en los últimos años. Luego haré algunas referencias a las desigualdades en el ámbito de la Unión Económica y Monetaria que se ha comentado antes. En esta misma línea, y esto sí es un instrumento que me parece de suma importancia, los ODS proclaman, porque es una técnica de control puramente del derecho internacional, establecen que los Estados que se comprometan con ellos pueden presentar lo que se llama un examen periódico voluntario. Yo no sé si ustedes lo conocen, pero esto está inspirado directamente de otra técnica de control en materia de derechos humanos que se llaman los exámenes periódicos universales. Los exámenes periódicos universales son aquellos informes que presentan los Estados ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas cada 4 años y medio aproximadamente, ¿vale? Es decir, cada Estado va y se retrata de cuál es su situación en materia de políticas sobre derechos humanos, con la ventaja de que queda sometido a una revisión por pares, y esa es la técnica de control. Es decir, los otros Estados pueden interpelar a ese Estado sobre cuál es el grado de su cumplimiento de materia de derechos humanos. Bien, pues esta técnica ha sido copiada en materia de ODS, eso sí, en los exámenes periódicos en materia de derechos humanos tienen un carácter obligatorio, en materia de ODS se establece con un carácter voluntario. La resolución 70/1 alienta a los Estados a que realicen exámenes periódicos inclusivos, liderados e impulsados por los países y que serán presentados ante el Foro Político de Alto Nivel sobre Naciones Unidas. ¿Cuántos se han presentado? 46. Bueno, no está mal. 15, por empezar a introducirme en lo que a mí me toca más directamente, 15 son estados pertenecientes a la Unión Europea. Y hasta la fecha, 8 son de América Latina y el Caribe. En el 2019 se están presentando más informes por parte de estados de América Latina y el Caribe. Luego lo voy a decir, incluso hay algunos que ya están presentando su segundo informe, como por ejemplo es el caso de Ecuador. España lo presentó, es cierto que un poco precipitadamente, por los cambios que nos han comentado esta mañana, en julio de 2018. ¿Vale?
por lo menos demostramos un grado de compromiso con el cumplimiento de los ODS presentando nuestro examen periódico voluntario. Los procesos de integración, ya después de este repaso genérico sobre los ODS, un poco genérico sobre los ODS, ¿cuál es el papel de los procesos de integración regional y subregional? Sin duda alguna, si hay algo que caracteriza a la sociedad internacional, o uno de los elementos caracterizadores de la sociedad internacional de la década de los 90, de la década de los 2000, es la proliferación de numerosísimos procesos de integración regional y subregional. Si nos vamos a América Latina, yo estoy seguro que si nos juntamos entre todos no sacamos la cantidad de procesos de integración regional y subregional que existe en América Latina. De los tantos que hay, superposición de estados, superposición de objetivos. Otra cosa son las efectividades de los mismos. Lo que me interesa destacar es que la Agenda 2030 reconoce la relevancia que tienen los procesos de integración regional y subregional en materia de cumplimiento y de implementación de los ODS. Menciona expresamente la importancia que para el desarrollo sostenible tienen las dimensiones regionales y subregionales, la integración económica regional y la interconectividad. Los marcos regionales y subregionales pueden hacer que sea más fácil traducir efectivamente las políticas de desarrollo sostenible en medidas concretas a nivel nacional. Medidas concretas a nivel nacional. Recuerden que es lo que dice la Agenda 2030. Son los Estados los que deben, los primeros llamados a implementar los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, ¿qué ha hecho? Vamos a empezar por la Unión Europea. ¿Qué ha hecho la Unión Europea en materia de desarrollo sostenible? Ya les he dicho que yo soy jurista, por lo tanto, lo primero que tengo que hablar, o si quiero hablar de la Unión Europea, lo primero que me tengo que ir es al derecho originario, me tengo que ir a los tratados. ¿Cuándo se incorpora el concepto de desarrollo sostenible a los tratados de la Unión Europea? Se incorpora en 1997, se incorpora con el Tratado de Ámsterdam. Y esto me interesa destacarlo. Primero, porque se incorpora en su preámbulo y segundo, porque se incorpora con una visión exclusivamente económica. El desarrollo sostenible se asocia única y exclusivamente a la consecución del mercado interior. Se habla del desarrollo sostenible como un progreso económico ligado a la perfección, al perfeccionamiento del mercado interior en la Unión Europea. Esto ha estado en el preámbulo de los tratados de la Unión Europea hasta el Tratado de Lisboa, y en el Tratado de Lisboa ha habido un cambio sustancial en materia de desarrollo sostenible. Ha dejado de estar en el preámbulo y se ha introducido en el articulado del Tratado de la Unión Europea y además del Tratado de la Unión. Ustedes saben que el Tratado de la Unión simbólicamente es todavía más importante. Bien, pues el artículo 3.3 no concreta su contenido, evidentemente, pero sí introduce el concepto de desarrollo sostenible y lo introduce ya con esta triple visión de la que hablamos del desarrollo sostenible, una visión económica, una visión social y una visión medioambiental. Pero es que además el artículo 3.5 vincula, como se ha mencionado anteriormente, el desarrollo sostenible con los derechos humanos. Es que son las dos caras de una misma moneda. Es que en la actualidad no se puede garantizar de manera integral los derechos humanos si no garantizamos un desarrollo sostenible para todos los ciudadanos de la Unión. Pero es que además la Unión dice que cualquier política de la Unión Europea debe fomentar la contribución a la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo a los pueblos, el comercio justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos. Todos valores y principios que están en sintonía con el origen, con lo que fue el origen del proceso de integración. Luego veremos si la Unión Europea en sus políticas sigue estos principios programáticos. Bien, pasando del derecho originario, la Unión Europea aprobó su Agenda de Desarrollo Sostenible en 2001, fue revisada en 2006, fue revisada en 2010 y desde 2010 está integrada en lo que se llama la Estrategia Europa 2020, que saben que es ese marco de crecimiento económico que se fija en la Unión Europea. Por lo tanto, el concepto de desarrollo sostenible ya estaba en el proceso de integración antes de la Agenda de 2015, al igual que estaba en la comunidad internacional antes de los ODS, también estaba en la Unión Europea. Es cierto que la Unión Europea en su día desempeñó un cierto papel de impulso en materia de los ODS. ¿Qué ha hecho después de 2015? Ha hecho una cosa que va en línea con la naturaleza de los ODS, que es manifestar su compromiso político con los ODS. Lo que sí me interesa destacar es que este compromiso político lo ha manifestado al más alto nivel y lo ha manifestado en una declaración que no se produce muchas veces en la Unión Europea, que es en una declaración conjunta del Consejo, de los Estados miembros de la Unión Europea, del Parlamento y de la Comisión.
Y de esta forma se trata de introducir en la Unión Europea ese concepto de transversalidad en los ODS. Es decir, todas las instituciones fundamentales de la Unión Europea y también sus Estados miembros se alinean con los ODS. De tal forma que las políticas de la Unión Europea en los ODS, en principio, no deberían ser solamente una coordinación de las políticas de los Estados miembros, una coordinación de estas políticas con las de la Unión Europea, sino que debía haber una integración total de los objetivos de desarrollo sostenible en las políticas de la Unión Europea. Recientemente ha habido un Consejo Europeo en abril de 2019 que ha estado centrado única y exclusivamente, ha tratado de estar centrado única y exclusivamente en la incorporación de la Agenda 2030. Y se ha manifestado en el Consejo Europeo, donde se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, su compromiso de crear y maximizar las sinergias entre la dimensión social, ambiental y económica del desarrollo sostenible, teniendo en cuenta las interrelaciones entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué ha hecho la Unión Europea? Voy a diferenciarlo en dos bloques. Una, las actuaciones que ya venía haciendo, y otra, una reflexión que pretende hacer a medio y largo plazo. Lo cual, por cierto, no deja de sorprender que la Unión Europea, estos informes de reflexión a medio y largo plazo se ha publicado en enero de 2019. No deja de sorprender que 4 años después de la publicación de la Agenda 2030 todavía la Unión Europea siga reflexionando a medio y largo plazo sobre qué tenemos que hacer en 2030. Yo se lo digo siempre a mis alumnos de Derecho de la Unión Europea. La Unión Europea actúa siempre tarde, pero en algunas ocasiones actúa. Pero tarde siempre. O sea, la Unión Europea no es un Estado y precisamente tendrá algunas virtudes. Podemos discutirlo si quieren, si las tiene. Pero precisamente ágil la Unión Europea no es. La respuesta a la crisis económica y financiera se ha visto y se puede estar más o menos en acuerdo con las medidas adoptadas. Pero ágil, lo que se dice ágil, no ha sido. La Unión Europea ha incorporado los ODS en algunas de sus políticas estructurales. Por ejemplo, el ODS 1, poner fin a la pobreza y a sus diferentes formas en todo el mundo, y el ODS 2, poner fin al hambre y la seguridad alimentaria, ha quedado integrado en el marco de la política agraria común. Cuando se ha reformado la política agraria común, se ha tratado de integrar la visión de los ODS en esa reforma, hablando de una producción alimentaria viable, una gestión sostenible de los recursos naturales, medidas a favor del clima y un desarrollo territorial equilibrado. Todo esto centrado con la política agraria. En materia del ODS 4, garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad. La Unión Europea fijó, al amparo de los ODS, su propia estrategia para garantizar el abandono o reducir, el abandono escolar prematuro y mejorar el nivel de estudios. La Unión Europea lleva realizando importantes políticas en materia de igualdad de género y de empoderar a las mujeres, aunque curiosamente en el informe sobre igualdad de género de la Unión Europea del año 2018 es el primero en el que en los últimos años la propia Unión Europea reconoce que se ha parado un aumento en la desigualdad entre hombres y mujeres. Llevamos 15 años en que los informes de igualdad de género en la Unión Europea venían reconociendo que las actuaciones son informes oficiales, o sea que tampoco son no suelen ser especialmente críticos. Bueno, pues el de 2018, ¿cómo será la situación? Para que el de 2018 sobre igualdad de género haya dicho que por primera vez en los últimos años se ha detenido el proceso de igualdad entre hombres y mujeres. En el ámbito de la energía y el clima, con el ODS 7, garantizar el acceso a una energía asequible, y el ODS 13, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático, la Unión también ha fijado, mañana tendrán una ponencia centrada en esto, importantes compromisos en materia de efecto invernadero, mejora de la eficiencia energética. Se ha comprometido a que el 20% del próximo presupuesto plurianual, del próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea esté destinado única y exclusivamente a medidas de defensa del clima. El ODS 11, lograr ciudades inclusivas. 5 ciudades europeas están entre las 8 ciudades más sostenibles. Y el comercio 17, sobre este me voy a detener un poco en la parte final de mi intervención, si me da tiempo, que es el de una política comercial de acuerdo con los ODS. Pero claro, evidentemente estos son los datos positivos, pero la Unión Europea tiene todavía mucho camino que recorrer en materia de ODS. El principal déficit que se encuentra en la Unión Europea es el de la deuda ecológica. Fíjense, solamente algunos datos. De la Organización Mundial de la Salud y de la propia Agencia Europea del Medio Ambiente, hay 40.000 muertes prematuras en Europa por la contaminación. Se ha multiplicado el consumo mundial de recursos materiales por 14.
en los últimos 70 años. Pero es que entre 2015 y 2050 prevé que se va a duplicar solamente en 45 años. Ni un solo país ha logrado alcanzar un desarrollo dentro de los límites medioambientales que ellos mismos se han trazado. Se sigue habiendo subvenciones a los combustibles fósiles. En relación con el ODS 2, el hambre cero, la FAO, de la que se ha hablado aquí, publicó en 2007 un informe según el cual en Europa, entre 2014 y 2016 había 7,5 millones de adultos que no tenían los alimentos necesarios para garantizar su alimentación, que es el equivalente al 2%, casi al 2% de la población de la Unión Europea. Es cierto que esta cifra es mucho menor que en otros sitios del planeta, pero está estancada o incluso aumentando, que es lo realmente peligroso. La pobreza, con la que pretende acabar el ODS 1, todavía sigue siendo un problema en países como Bulgaria, Rumanía, Grecia o Lituania, que tienen más del 30% de la población en riesgos de pobreza. Y en cuanto al resto de los Estados miembros, el 23% de la situación está en esta situación. Por cierto, este riesgo en situación de pobreza se elevaría al 37% si quitáramos los ingresos procedentes de las pensiones, que son muy importantes en la Unión Europea. Otro problema que tiene la Unión Europea, el envejecimiento de su población. Me quedo con la desigualdad. Antes se ha comentado aquí, la Unión Europea se ha quedado casi solamente en una cosa del euro. Es cierto que en los últimos años nos ha preocupado mucho la Unión Económica y Monetaria, pero fíjense cómo estas desigualdades ni siquiera desaparecen en la Unión Económica y Monetaria. Se ha creado la Unión Bancaria, lo de la Unión Fiscal es una cosa ahora mismo casi ilusoria, pero para que se siga avanzando, se trata de seguir avanzando. Ahora se habla de la creación de un presupuesto para la zona euro, se habla de un seguro de desempleo, de una protección por desempleo procedente directamente de la Unión Europea. Pero ¿saben qué lenguaje se ha generalizado en la Unión Europea en materia de Unión Económica y Monetaria? Países deudores y países acreedores. Países deudores, por supuesto, los del sur. Claro, este lenguaje no se generalizó cuando se produjo la integración alemana a finales de la década de los 80, a principios de la década de los 90. ¿Vale? Eso es un claro ejemplo de cómo, aún en uno de los ámbitos que parece que existe mayor integración, todos tenemos el euro, cada vez tienen más competencia las instituciones europeas, que se lo pregunten a los accionistas del Popular, pues todavía sigue habiendo una dialéctica y se refleja claramente en las reuniones, si ustedes hablan con alguien que trabaja en las instituciones, se refleja claramente en el funcionamiento de las instituciones europeas. Un grupo de estados que pertenecen a los estados del centro, otro grupo de estados que pertenecen a los estados del sur. Y esta dialéctica sigue estando presente en las instituciones europeas y no es más que una manifestación de un alto grado de desigualdad entre los diferentes estados de la Unión. Es así. Estados deudores y estados acreedores. Ahora, por ejemplo, se habla de la creación de un fondo de garantía de depósitos a nivel de la Unión Europea. No se hace porque los estados no se ponen de acuerdo, porque los estados del centro siguen pensando que los estados del sur tienen una deuda con ellos y hasta que no satisfagan esa deuda no van a avanzar en la Unión Económica y Monetaria. No queremos riesgos compartidos con los estados del sur. Oiga, pero si es que compartimos una moneda, si es que tenemos la misma política monetaria, si es que va casi del suyo. No, pero los riesgos compartidos no lo queremos. Por eso, cuando la gente habla de la unión fiscal o una deuda pública a nivel europeo, a día de hoy nada más lejos de la realidad. La respuesta estructural de la Unión Europea. La Unión Europea, este documento de reflexión que les he mencionado antes, de enero de 2019, de nuevo se lo ha pensado bastante, planteaba 3 escenarios, muy rápidamente. Un escenario 1 en el que los ODS tenían que ser una estrategia integral en la Unión Europea, por este apostó España y por este parece que es el que va a apostar la Unión Europea, todavía no se sabe. Un escenario 2 en el que no hubiera esa integración total en todos los ámbitos de la Unión Europea, sino solamente aquellos en los que pudiera haber un mayor valor añadido, es decir, centrarse solamente en alguno de los objetivos de desarrollo sostenible, lo cual a lo mejor podía ser más efectivo, pero va en contra del carácter
único de los ODS y luego un escenario 3 que sería centrarse en materia de política exterior. Es decir, nosotros estamos muy bien, no hace falta, somos la Unión Europea, no hace falta que hagamos mucho a nivel interno, tenemos que preocuparnos sobre todo de lo que tenemos que hacer a nivel interior. Bien, parece ser que por lo que va a apostar la Unión Europea, porque a día de hoy todavía no se sabe cuál es la situación estratégica de la Unión Europea en relación con los ODS, va a ser por una mezcla entre el escenario 1 y el escenario 3. La postura un poco que fue defendida por España. Este informe, España fue una de las promotoras de este informe, tan es cierto que se presentó en España, se presentó en Madrid por el vicepresidente de la Comisión, por Frans Timmermans. ¿Cuáles son las iniciativas que se están sucediendo en América Latina? Bueno, la Unión Europea sigue todavía en este momento de reflexión. Actuaciones concretas, las que hemos visto que se han integrado en sus políticas, en políticas que ya tenía la Unión Europea, pero la verdad que actuaciones concretas de la Unión Europea destinadas a los ODS, seguimos reflexionando. Ese sería el titular que podemos tener aquí. En América Latina, los procesos de integración regional y subregional, como yo les comentaba anteriormente, viven una situación de stand-by, por ser políticamente correcto, muchos de ellos de fracaso directo, ¿vale? Mercosur se ha alineado con los ODS, como un compromiso político. UNASUR, en lo poco que funciona, también se alineó con los ODS. Pero América Latina, y aquí se ha hablado de multilateralismo, ha llevado a cabo una iniciativa que es un ejemplo de un multilateralismo eficaz, que es el Foro de los Países de América Latina sobre Desarrollo Sostenible, impulsado por la CEPAL. Es un foro que responde directamente a los ODS. Es un foro en el que están integrados todos los estados de América Latina, participa el sector privado, participa la sociedad civil, participa la academia, participa también las universidades. Y ya van por la tercera reunión de este foro. La del 2019 ha sido entre el 23 y el 26 de abril de 2019. En este foro se manifestó que había un total de 22 informes nacionales de 22 estados que o habían presentado, 9 que ya han presentado hasta 2018 y otros 13 que lo van a presentar entre 2019. Y 7 estados de estos van a presentar su segundo informe voluntario. Los datos que ha arrojado este foro, que ya les digo, lo importante es la concepción que tiene, que responde perfectamente al diseño de los ODS. Un carácter integral en el que están integrados representantes de los estados, de las administraciones descentralizadas, los actores privados y la sociedad civil. Aquí este foro ha destacado que se ha alcanzado la meta de la reducción de la mortalidad de los niños infantil, de los niños menores de 5 años. Se ha comentado antes, ha puesto en valor que existe una tendencia correcta en el porcentaje de personas que usan Internet, y lo dice este foro regional de América Latina, porque esto ayuda a constituir una ciudadanía global. Evidentemente, con las cautelas con las que hay que utilizar todas estas herramientas, pero evidentemente, para construir esa ciudadanía global de la que se ha hablado aquí, o esa sociedad civil internacionalizada, resulta fundamental la educación y el acceso a la información. Y la educación, precisamente, es uno de los ámbitos en los cuales este foro ha puesto de manifiesto que América Latina tiene que seguir avanzando o que tiene mayores problemas. Precisamente el cuarto foro sobre los ODS en América Latina va a tratar de centrarse en materia de educación, sobre todo en materia de educación media. En materia de educación básica parece que más o menos manifiestan que han conseguido los objetivos, pero sobre todo continuar con esa educación en etapas medias. También resulta muy importante, si hablamos de América Latina, la cooperación birregional. ¿Qué hace la Unión Europea en relación con América Latina? Y aquí la Unión Europea ha aprobado una cosa, el nuevo Consenso Europeo del Desarrollo, que de nuevo responde otra vez perfectamente a los objetivos de los ODS. ¿Por qué? Porque este nuevo Consenso Europeo de Desarrollo introduce un nuevo concepto en materia de desarrollo. Hasta ahora el desarrollo era solamente una cuestión de renta per cápita, pero si nos ajustamos a los ODS, el desarrollo ya no puede ser una sola cuestión de renta por cápita. Cada vez estamos más convencidos de que ya no hay estados solamente ricos y pobres, sino que lo que hay son estados bien organizados y mal organizados. Y si seguimos avanzando, podemos hablar de la famosa categoría de los estados fracasados. De tal forma, y esto a América Latina le afecta, porque América Latina, los países de América Latina y el Caribe entrarían en esa categoría tan compleja que se llama estados de renta media. Claro, con lo cual quedarían excluidos, si aplicamos solamente el criterio económico, de la cooperación al desarrollo de la Unión Europea y de sus Estados miembros.
Oiga, no. Si nos creemos el desarrollo desde el punto de vista económico, social, medioambiental y de tener una buena gobernanza, tenemos que seguir impulsando un nuevo modelo de cooperación al desarrollo con América Latina. A lo mejor centrado en otras cuestiones, como por ejemplo en una cooperación técnica, en una cooperación en materia de producción de energías renovables, en una cooperación en materia de educación superior. Eso sí, abandonando el clásico diálogo de una cooperación puramente norte-sur, en la que cooperamos en la que a nosotros nos interesa solamente. Claro, eso es lo que teóricamente pretende implantar este nuevo consenso europeo en materia de desarrollo. Introduciendo un concepto que además tiene cierta importancia, que es el desarrollo en transición para estos estados. Bien, ¿cuántas políticas ha implementado la Unión Europea en virtud de este consenso europeo de desarrollo en transición? Ninguna. A fecha de hoy, es cierto que es muy reciente, pero a fecha de hoy la política de cooperación al desarrollo de la Unión Europea no está marcada todavía por este nuevo consenso europeo en materia de desarrollo. Recuerden, la Unión Europea siempre actúa lentamente. La verdad que el consenso europeo, el nuevo consenso, el renovado consenso europeo en materia de desarrollo se ajusta, es un documento que se ajusta perfectamente a los objetivos de desarrollo sostenible. La concepción de ese documento y la plasmación es exactamente la misma que tienen los ODS. Ahora, la ejecución ya es otra cosa. Les había dicho que les iba a hablar brevemente, me queda algo de tiempo, de los acuerdos comerciales y de inversión. Yo les he dicho que es importante, o para un jurista es importante, que este compromiso político, por muy importante que sea, se plasme en normas jurídicas. Y por aquí decirlo, aquí la Unión Europea sí tiene un papel protagonista y sí ha liderado un proceso de cambio en un sector muy concreto del derecho internacional, que es el famoso derecho internacional de las inversiones. El derecho internacional de las inversiones es un conjunto de normas, fundamentalmente tratados de carácter bilateral, los tratados bilaterales de inversión o acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones, que lo que pretendían establecer es un marco de seguridad jurídica para la inversión extranjera. Ese es el objetivo, atraer inversión extranjera, es decir, atraer capital. Se firmaban tratados bilaterales en los cuales una de las cosas esenciales de estos tratados era el establecimiento de un sistema de arbitraje de inversiones. Es decir, si yo soy una empresa que invierto en un tercer país, no voy a litigar ante los tribunales internos, sino que me voy a ir a un arbitraje internacional. Y un arbitraje internacional que va a aplicar normas de derecho internacional de las inversiones que en principio y en final, son proclives a la atracción de inversiones extranjeras. Principio de trato justo y equitativo, limitación de la capacidad del Estado a cambiar su legislación de manera radical, principio de prohibición de las expropiaciones sin un justo precio, etcétera, etcétera. Son principios del derecho internacional de las inversiones. Y además con un sistema propio, con mecanismos propios de solución de controversias. Que estos famosos arbitrajes internacionales que, por cierto, ahora los Estados europeos estamos siendo demandados en estos arbitrajes internacionales. España es entre ellos por las cuestiones de las energías renovables. Bien, ¿qué ha hecho la Unión Europea en esta materia? Pues al amparo de su nueva política comercial o de la renovada política comercial iniciada con el Tratado de Lisboa, la Unión Europea ha comenzado a impulsar una serie de acuerdos comerciales y de inversión solamente con algunos socios estratégicos, el famoso CETA con Canadá o el famoso acuerdo con Singapur o con Vietnam, en el que establece una renovada política de inversiones. Allí donde antes el objetivo principal era solamente fomentar la inversión extranjera, es decir, crear un marco para que las empresas transnacionales pudieran invertir en esos estados, ahora contenemos compromisos concretos en tratados internacionales que están directamente vinculados con los ODS. Por ejemplo, el mejor de todos para mí es el acuerdo con Canadá. El acuerdo con Canadá en su día fue criticado. Yo nunca lo entendí mucho, siempre he dicho medio de broma que si hay un país que puede ser más europeo que la propia Europa es Canadá, por lo menos en algunos de sus aspectos, ¿vale? Pero este acuerdo contiene disposiciones específicas en materia de compromiso de energías renovables, de cambio climático, de derechos sociolaborales, que era una de las cuestiones más comprometidas en el otro acuerdo del TTIP, con Estados Unidos. Contiene también medidas específicas en materia de protección sociolaboral de los trabajadores retirados, por ejemplo, lo cual es un avance importante y que va en línea directa con los ODS. Y la política comercial de la Unión Europea, la promoción de estos acuerdos a nivel internacional, comerciales y de inversión con grandes socios estratégicos, puede ser un ámbito muy adecuado para juridificar esos ODS y que se vayan convirtiendo poco a poco en compromisos jurídicos que sean obligatorios. Pasamos de la declaración política a
muy importante, compromiso político, a normas jurídicas internacionales. Bien, termino con una serie de reflexiones finales que pueden ser compartidas o no. Evidentemente, los ODS responden a una tendencia general en materia de desarrollo sostenible, pero yo creo que los ODS en realidad lo que tratan de responder es a un problema de primera magnitud y que todos tenemos que afrontar en el corto, iba a decir en el medio plazo, pero creo que es en el corto más que en el medio, que es cómo afrontar la globalización. ¿Cómo se gestiona la globalización? ¿Cómo se gobierna la globalización? Hasta ahora se ha producido una globalización, pero sin unas reglas, se ha producido una globalización sin un auténtico gobierno internacional. Y más o menos hasta la fecha todos estábamos de acuerdo en que la globalización tenía efectos negativos, pero admitíamos esos efectos negativos a cambio de algunos efectos positivos. Esto ahora ya, desde hace algún tiempo, se está poniendo en duda. La globalización no ha ido acompañada de una auténtica gobernanza global. Los ODS pueden significar o pueden ser el inicio de ese camino, esa hoja de ruta que yo les decía de la comunidad internacional, pues pueden ser ese camino que marquen una gobernanza en la globalización. Se ha avanzado significativamente, es cierto, y hay que ponerlo en valor, en el logro de algunos objetivos de desarrollo sostenible. Y también hay que resaltar el papel de la Unión Europea con estos acuerdos comerciales. Si se tiene una visión excesivamente crítica con la Unión Europea, se llega al riesgo de que la Unión Europea no sirve para nada y al final acaban pasando cosas como las del Brexit. O sea, es cierto que el cambio que se pretende impulsar con los ODS es sumamente profundo. De ahí la importancia que tenga esa fecha intermedia que se ha puesto de 2024 para ver en qué posición estamos. La Unión Europea está atravesando un momento de incertidumbre total. Tiene el Brexit, tiene la famosa renovación de sus cargos institucionales y tiene sobre todo la aprobación del marco financiero plurianual para el próximo periodo 2021-2027. Ahí la Unión Europea tiene una prueba de toque para realmente crear políticas concretas que se alineen con los ODS y este documento de reflexión que se ha puesto sobre la mesa, comenzar a ejecutarlo ya de una manera más concreta. Y sin duda alguna, en este caso América Latina, ese foro de cooperación entre los Estados latinoamericanos supone un buen ejemplo de lo que el multilateralismo puede aportar a las sinergias para el cumplimiento de los ODS. Me quedan 8 segundos, así que creo que más escrupuloso con el tiempo no he podido ser. Muchas gracias por su atención. Profesor, ¿consigo que se me oiga? Ahora sí. Bien, pues vamos a abrir un breve tiempo para el debate. Creo que la aproximación que nos ha realizado, bueno, pues entra en colisión en algunas cuestiones que a veces visualizar los objetivos a la luz de las normas, pues lleva un esfuerzo notable. Ciertamente los caracteres políticos que están subyacentes en ello, pues invitan a pensar más en compromisos, invitan a pensar más en ámbitos cooperativos con escasas concreciones desde el punto de vista de realización. Sin embargo, sí es algo importante que no solo los Estados, sino también a nivel supranacional, como es el caso de la Unión Europea, o incluso en algunos marcos de cooperación regional, algunos de ellos especialmente intensos que se producen en América Latina, los ODS están permeando todo el sistema. Las realizaciones se delegan al ámbito nacional o incluso subnacional, a autoridades locales, autoridades regionales o federales, serán las que tengan que tomar posición. Sin embargo, por ejemplo, en el ámbito de ese foro que se propuso y se está empezando a concretar en el ámbito latinoamericano, pues empiezan a haber realizaciones concretas en el ámbito de posiciones. Y estas pueden llevar a realizaciones, algunas de ellas de muy notable complejidad jurídica, porque es cierto que estamos en esta fase o dimensión política, pero también va a operar como un componente de transformación de normas internacionales y, como se ha propuesto en algún caso, quizás para dar alguna marcha atrás.
Pero bueno, eso es una cuestión para debatir y sobre todo que está por ver. Dicho esto, pues creo que son ustedes los que tienen que tomar la palabra si lo desean y hacer alguna pregunta. Gracias. Lo primero, muchas gracias por su ponencia porque ha estado muy interesante y nos ha dado cosas sobre las que poder reflexionar. Y me presento, que se me ha olvidado, soy Irene y acabo de terminar de estudiar Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense. Y mi pregunta o comentario está relacionado con los exámenes voluntarios que tienen que presentar los países a los ODS. A raíz de un trabajo de la universidad, nosotros teníamos que escoger un país para tratar su examen voluntario sobre los ODS. Y en vez de escoger un país, pues mi grupo decidió que lo mejor era coger la Unión Europea, porque para qué hacer uno pudiendo hacer 28 o 27 juntos. Y se da la situación de que la Unión Europea se plantea, no ya a nivel estatal, sino a nivel más grande, a los 27-28, hacer un examen conjunto y presentarlo también voluntario para los ODS. Y me gustaría saber a partir de ahí dos cosas. En primer lugar, si los estados que han ido presentando informes y que en un año han dejado de presentarlos, que se da el caso, si se da algún toque de atención, aunque son voluntarios, pero si se da algún toque de atención a los países que, habiendo presentado un año el examen voluntario, otro año no lo han presentado, y si cabe la posibilidad de que se haga a nivel regional y a nivel institucional, no ya solo de los estados, sino que se impulse a otro nivel superior estos exámenes. Por ejemplo, si la Unión Europea se presenta a hacer un examen a nivel de los 27, ¿es esto factible? No digo que sea fácil, porque fácil no va a ser, pero ¿es esto factible hacerlo, por ejemplo, a nivel del foro del que usted ha hablado, de países de América Latina, que presenten esos países en conjunto un examen voluntario y que se haga, por ejemplo, también a otro nivel, por ejemplo, Unión Africana, que en conjunto presenten un examen voluntario sobre los ODS? No ya solo los países, porque hay muchos que o lo incumplen o lo presentan en un año sí, pero otro no. Entonces, a ver esas dos cuestiones. Muchas gracias. Vale. Irene, muchas gracias. Bien, contestando a la segunda de tus preguntas, sobre todo, si la Unión Europea tiene previsto presentar su informe voluntario a finales del año 2019. Evidentemente, esto la Unión Europea tiene que hacerlo solamente en algunos casos sobre la base de las informaciones que le brindan sus Estados miembros. Pero la Unión Europea, la información que está teniendo para elaborar su propio informe voluntario está siendo los indicadores de Eurostat. Eurostat ha creado un sistema, me imagino que conocerán, un sistema propio de indicación o de indicadores en materia de ODS, bastante didáctico, por cierto, este es fácilmente asimilable, y sobre esa base es en la cual actualmente la Comisión Europea está llevando a cabo la elaboración de su informe voluntario, que se prevé que se vaya a presentar, si no recuerdo mal, en septiembre o octubre de 2019. Y en cuanto a la primera de sus preguntas, que es si la Unión Europea incentiva la presentación de informes periódicos por parte de sus Estados, la respuesta es que hasta donde yo conozco no. La Unión Europea se alinea con los Estados, o sea, con los ODS, interpela a sus Estados para que presenten esos informes, realicen sus actuaciones, presenten esos informes, pero no les interpela para que realicen, a aquellos que los han realizado o a aquellos que no los han realizado, para que presenten esos informes voluntarios, informes periódicos voluntarios. ¿Alguna pregunta, por favor? Yo, más que una pregunta, es un comentario, porque me ha gustado mucho su intervención, excepto el principio, cuando ha dicho que los objetivos de desarrollo sostenible eran demasiado ambiciosos, desproporcionados, cuando yo lo que considero que es poco ambicioso y poco desproporcionado es no querer cambiar la economía. O sea, si estamos dependientes del sistema económico actual neoliberal, efectivamente es demasiado ambicioso. Y yo creo que el resto de su intervención demuestra que sí que es posible, siempre que tengamos en cuenta que algo debe modificarse. Lo que no podemos hacer es seguir con el mismo concepto de seguridad, el mismo concepto de trabajo y el mismo concepto de economía y pretender después tener, y usted lo ha mencionado, dice, la sostenibilidad a escala mundial. O sea que reconocemos todos que es un problema global y, sin embargo, después decimos que no podemos modificar el PIB famoso a escala local y que no podemos, con la economía presente, ir más allá. Yo siempre que
alguien me dice que esto es imposible o desproporcionado, ya lo he dicho antes. Yo recuerdo cuando me contestaron diciendo, a partir de ahora la palabra imposible no existe. Y el presidente Kennedy, en el año 1963, cuando precisamente le dijeron esto, le dijeron, no, mire, lo que usted está pretendiendo para Norteamérica es imposible. Él hizo un discurso, era en el mes, 3 meses antes de que lo asesinaran, en el mes de junio del año 1963 en Washington, donde dijo algo que creo que es muy importante recordar. Dijo, no existe ningún desafío que se sitúe más allá de la capacidad creadora de la especie humana. El futuro hay que inventarlo. O sea, yo lo que quería decirle es que creo que tenemos que ser capaces de inventar un futuro, sobre todo económico, distinto al que tenemos actualmente. Y a este respecto, déjenme que, como viejo que soy, les haga otra cosa que aprendí que fue muy importante para mí. Era el año 66. Yo estaba trabajando en Oxford en el laboratorio de un premio Nobel de bioquímica muy importante y estaba recogiendo datos y cogiendo muchas cosas y tal, claro, con aquellos instrumentos. Y vino el profesor Krebs y me dijo, ¿qué hace usted aquí un viernes trabajando a las 6 de la tarde? A su casa. A partir de ahora, los viernes descansará usted. Yo pensé que es que me estaba castigando. Ahora viernes, sábado y domingo sin poder utilizar estos instrumentos. Y me dijo algo que yo también he recomendado después a todos mis colaboradores. Me dijo, investigar es ver lo que otros ven y pensar lo que nadie ha pensado. Yo creo que esto es lo que hoy tenemos que aprender todos, a pensar lo que nadie ha pensado para no tener que decir que con la economía actual estos objetivos son excesivamente ambiciosos. Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, simplemente, esa era la idea que pretendía transmitir. Con el modelo económico y político que tenemos actualmente en la comunidad internacional, hay que ser conscientes que los objetivos proponen un cambio de modelo y que proponen un cambio de modelo y que en 15 años un cambio de modelo es posible, pero es complejo. Eso ya me gusta. Sí, me gustaría hacer dos apreciaciones, ¿no? Una, has comentado que se ha tomado, los informes que se están haciendo, las revisiones voluntarias, se ha tomado de los instrumentos que de derechos humanos. Y es cierto, es decir, que la revisión periódica universal es algo que se hace habitualmente, igual que CEDAW, pero yo creo que lo que haría falta introducir es una participación de la sociedad civil en esto, ¿no? Y esto es fundamental porque tanto en esos dos instrumentos progresivamente están los informes sombra, en donde realmente las organizaciones, porque también, digamos, hacen de contrapeso a lo que dicen los gobiernos, porque los gobiernos muchas veces son muy complacientes con sus logros y sus avances, y creo que eso se debería trasladar también a la Agenda 2030. Y la segunda cuestión que quería plantear tiene que ver un poco con la Unión Europea, que muchas veces, bueno, se es muy crítica con la institución, yo soy muy crítica, pero al mismo tiempo soy muy defensora de la propia institución, lo mismo que pasa con Naciones Unidas, porque finalmente la Unión Europea es lo que los Estados quieren que sea, y si no se va más lejos o no se es más ágil es porque no hay una voluntad política por parte de los Estados de ser más ágil y de implicarse más. Pero al mismo tiempo creo que en el plano internacional, bueno, la Unión Europea está muy amenazada. Ha habido graves retrocesos precisamente porque los gobiernos no han querido que se avance más, pero a nivel internacional no tenemos una estructura, digamos, transnacional mejor que esta, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el tema ambiental, a mí me parece estupendo el ejemplo que se ha mencionado esta mañana, es decir, que cuando un gobierno local decide suprimir el Madrid Central, por ejemplo, se le avisa y dice, oiga, usted está incumpliendo una normativa europea, no lo puede hacer y va a ser sancionada. O en el plano financiero, el giro que se dio con las políticas energéticas, ¿no? Que tiene sanciones, ¿no? Entonces, efectivamente, hay muchísimas cuestiones por las que podemos criticar a la Unión Europea, pero creo que tenemos que trabajar para que nuestros gobiernos apuesten por una estructura como es la Unión Europea o lo que podría ser o lo que soñábamos que fuera, porque no ha sido lo que debería ser, pero necesitamos estructuras de ese tipo
tiempo para avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030. Entonces, es como mirar el vaso no medio vacío, sino medio lleno, porque creo que hay un potencial en el que se ha retrocedido y hay muchas, o sea, podríamos criticar a la Unión Europea lo mismo que se critica a Naciones Unidas, igualmente, o sea, Naciones Unidas, pero no tenemos nada mejor y tenemos que trabajar porque funcione, o sea, y creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no, finalmente nos iremos a un mundo en el que no exista esa gobernanza global que la necesitamos para abordar estos problemas globales. Muy bien. Centrándome en la segunda de sus reflexiones. Esa misma frase que utiliza usted de la Unión Europea es lo que los Estados quieren que sea, la utilizo yo siempre para explicarle a la Unión Europea a mis alumnos. O sea, esto es completamente cierto. Es cierto que la Unión Europea es una organización internacional de integración, con el mayor nivel de integración que existe, no comparable a ninguna otra, pero en el fondo, y cada vez más, a lo mejor quizás ese es uno de los problemas de la Unión, ha aumentado el carácter intergubernamental de la Unión Europea. Es decir, los Estados son los que siguen siendo los principales protagonistas y cada vez más en el sistema de adopción de decisiones de la Unión Europea. Y esto tenemos que tenerlo claro. O sea, que si yo siempre digo que hay un tertuliano en la radio que dice que el mejor amigo del hombre no es el perro, sino es el chivo expiatorio, porque siempre hay alguien a quien echarle la culpa, ¿no? Pues en este caso muchas veces los Estados, para no asumir ellos sus propias responsabilidades, echan una patada hacia arriba y dicen, bueno, esto viene de Bruselas, que además nos pilla muy lejos, suele estar nublado, ¿verdad? Son señores además con cara de triste, ¿verdad? Pues, bueno, pues echamos la culpa de la Unión a la Unión Europea, a las instituciones. Lo he dicho en la parte final de mi intervención, hay que poner en valor lo que hace la Unión Europea porque si no al final nos acaban pasando cosas como la del Brexit. Y es que realmente uno de los principales problemas, o quizás el principal que tiene la Unión Europea es el de los populismos. Ciertamente es así, la Unión Europea tiene integración económica, la Unión Europea tiene integración política, tiene algo de integración social, pero lo que la Unión Europea flojea es en tener una integración psicológica, si me permite la expresión, es decir, esa conciencia de pertenencia a la Unión Europea, de poner en valor las actuaciones que realiza la Unión Europea, nos falta. Sí creo que la Unión Europea, a pesar de que está en un contexto geoestratégico complejo, sí puede hacer valer una cuestión que sin duda la tiene la Unión Europea, que es su posición como potencia normativa, como garante del Estado de Derecho. Y aquí, en las situaciones que se han comentado esta mañana, la verdad que nos estamos jugando bastante de nuestra posición hacia adentro, pero también hacia afuera. Y, por último, las críticas a la Unión Europea muchas veces también pueden empezar con críticas, como no puede ser de otra manera, a los propios Estados. O sea, es cierto, o sea, ahí tiene que estar parte de... O sea, la posición tiene que empezar por ahí. Hay una cosa que en materia de ODS, en esto que he dicho de juridificar los ODS, una vez en un seminario en la empresa privada sobre los ODS me pareció una cuestión interesante. Oiga, nosotros nos creemos los ODS como Estado. Bien, hay una norma casi básica en el derecho interno, que es todas las normas que regulan la contratación con las administraciones públicas. Bueno, pues vamos a introducir en esas normas que regulan la contratación con las administraciones públicas, entre los diferentes criterios que puedan existir, que las empresas tengan una alineación con los ODS. Y es una cuestión de normativa interna, ¿eh? O sea, no hay que ir ni a la Unión Europea, que sí tiene su norma sobre contratación, ni al derecho internacional. Es una cuestión puramente que depende de cada Estado. Decir, oiga, entre los diferentes criterios que pueden aparecer en un pliego de condiciones para contratar con la Administración, vamos a poner que tengan una política realmente respetuosa con los ODS. No, o sea, no es la solución, pero bueno, es una línea en esta tendencia de la que yo he hablado de juridificar los ODS. Enteros, imposible, difícil. Bien, tenemos 3 minutos. ¿A quién levanta la mano? ¿Quién levanta la mano? Es por una cuestión de proximidad. Hace usted una pregunta con la concisión necesaria para que pueda haber una segunda pregunta y que la respuesta pueda valer para los dos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tamara, soy de Argentina y estudio Relaciones Internacionales. Y lo mío más que una pregunta es una apreciación, un comentario. Usted decía que en América Latina
hay un montón de procesos de integración y realmente no funcionan. Hay algunos que funcionan más, otros que funcionan menos, pero realmente integración per se no. Y lo que quería comentar es que existe una red, varias redes de ciudades, y es lo que ahora se está apostando más, creo yo, sobre todo en lo que es buscar la consecución de los ODS. Mercociudades, por ejemplo, es una red de ciudades que está trabajando fuertemente en eso. Entonces creo que bueno, si no se logra a nivel estatal, quizás empezar por los niveles subnacionales también ayuda muchísimo. Era simplemente ese comentario. Gracias. Muy bien. Gracias. Segunda cuestión, y ya será la última, espero. Vale, voy a intentar ser sintético. Has hablado de empresas y a mí hay un ODS que me rechina mucho en cuanto a enunciado. Luego lo lees y, bueno, como que lo suaviza. Pero es el 8, crecimiento económico. Con todo esto, bueno, aquí podemos entrar en un debate de crecimiento. No hablo de decrecimiento, pero bueno, es muy curioso. A mí me gustaría saber, teniendo como base la obligatoriedad que ya tienen las empresas mayores de 500 empleados a presentar informes de sostenibilidad. Yo he tenido la oportunidad de ver alguno, de gestionar algún otro, y realmente son informes clásicos de RSC de toda la vida, hechos de aquella manera, ¿no? Entonces, por un lado, yo entiendo que ya hay una normativa, ya está marcándose un camino, pero ese camino al final no se, de alguna manera no se cuestiona, ¿no? O no se cuestiona o no se valora desde las instituciones. Creo que la normativa tendría que ser más restringida en ese aspecto, y hablando de empresas, porque medios hay para presentar informes de sostenibilidad válidos, auditados, etcétera. Entonces, eso unido a si has podido ver diferencias entre la apreciación de ese objetivo 8 en Europa, cómo se interpreta ese objetivo 8 en Europa y cómo se interpreta en Latinoamérica, que entiendo que probablemente sea diferente. Gracias. Sí, bien. Contestando brevemente a las dos matizaciones. Evidentemente, los procesos de integración, mi ponencia trataba de circunscribir a los procesos de integración. Evidentemente, existen otros niveles de cooperación a nivel regional o a nivel local que funcionan, y muchas veces funcionan más que la cooperación directamente entre los Estados. Esto ciertamente es así, he tratado de decirlo también en mi intervención. El contacto directo con el ciudadano lo tienen las entidades locales en la mayoría de los casos, por eso resulta fundamental su participación en materia de ODS. Así que, evidentemente, que existen iniciativas que potencian esa línea y que quizás sean más efectivas que los procesos de integración. Sí sucede una cosa, o de cooperación. Bueno, Mercosur, sabe si está ahí a caballo entre integración y cooperación, algo difícil de definir. Sí sucede una cosa, que evidentemente el compromiso político de los Estados con los ODS resulta un elemento fundamental en esta materia, ¿vale? En cuanto a tu pregunta sobre la concepción de la RSC en América Latina y en Europa, que el ODS 8, bueno, en profundidad lo desconozco. Sí que te digo una cosa, que América Latina ha tenido un papel muy importante en un instrumento que está relacionado un poco con lo que tú me planteabas, que es en el impulso de un tratado internacional sobre materia de empresas y derechos humanos, que se está trabajando en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es un desafío importante, complicado, no imposible, y sobre todo, desde mi punto de vista, es un elemento fundamental que además no tiene por qué ir necesariamente vinculado con este tratado, pero sí creo que es un elemento en el que se tiene que avanzar en esta materia sin necesidad de ese tratado, que es la responsabilidad de las empresas por sus actuaciones extraterritoriales, es decir, por aquellas empresas que establecen filiales o que establecen sociedades fuera de su territorio
y que allí cometen violaciones de los derechos humanos. Este es un ámbito en el cual se tienen que establecer reglas claras de responsabilidad en esta materia. Posiblemente sea el criterio del control efectivo, ¿no? Cuando una empresa sea la que controla efectivamente, un criterio de derecho internacional también bastante clásico. Cuando sea la empresa matriz está situada en el territorio y controla efectivamente la que está situada fuera del territorio, se le podrá exigir responsabilidad. Pero esta es una materia en la que sí se está avanzando, que Ecuador fue el gran impulsor y que ha habido algunos otros estados de América Latina que se han sumado a la iniciativa y la Unión Europea, por cierto, también se ha sumado a esta iniciativa. Muy bien, muchas gracias. El tiempo ha pasado y sí porque aquí hay dos percepciones entre los oyentes, los especialmente críticos y aquellos que han venido a aprender. No quiero que se lleven ustedes una sensación ruinosa sobre la base de críticas que se están haciendo. Es todo lo contrario, es construir. Los ODS ya son un gran éxito en sí mismo. Es decir, poner de acuerdo a todos los estados. Lo de acuerdo, pónganlo ustedes entre comillas, se llamó consenso. Es mejor casi no votamos esto para no entrar en muchos detalles y sobre todo que no tengamos el problema de las obligaciones jurídicas consecuentes que puedan venir en el futuro. Aún así hay que ser críticos, incluso yo sería crítico con la propia lista de objetivos. Me falta la cultura. Bueno, podemos someter a crítica y yo espero que esto sea objeto del poso suficiente para una revisión post-2030. Pero fijándonos estos objetivos, yo creo que el alcance transformador y los mecanismos adoptados son los que se han entendido suficientes en ese momento. Con esta intervención no quiero desconsiderar las intervenciones, sino simplemente ser didáctico con los alumnos que bueno, pueden percibir estas críticas como algo desconfigurador de estos objetivos. Son un éxito, pero tenemos que hacerlos efectivos y ahí es donde tenemos que poner un énfasis particular. Esta especificación simplemente que no es discrepante. Bueno, pues cerramos la sesión de la mañana, haremos una pausa para alimentar el cuerpo y después seguimos alimentando nuestros conocimientos. Muchas gracias.